Carlos Mirapeix, que es psiquiatra, psicoterapeuta, presidente de la Fundación para la Investigación en Psicoterapia y Personalidad, Fundip. Es profesor en la Universidad de Deusto, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Cantabria, en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Universidad del País Vasco, y pertenece a numerosas asociaciones científicas. Lleva 20 años trabajando con mujeres con trastorno límite de la personalidad, víctimas de maltrato físico y psíquico, lo que le ha obligado a especializarse en tratamiento de personas con trauma psíquico grave y múltiple. Su ponencia será sobre el tratamiento a personas con graves heridas emocionales. Pues muchas gracias, Carlos, por estar aquí y participar. Bueno, muchas gracias a Maribel, ¿sí? Muchas gracias a Maribel por invitarme y a la organización del Congreso. Aclarar que, bueno, tanto profesorado de tanta universidad es simplemente que colaboro en varios másteres de posgrado en varias universidades. No tengo ese don de ubicuidad de ser profesor de tantas universidades a la vez. Fundamentalmente, si tuviera que decir qué es lo que hago, fundamentalmente yo lo que soy es un psiquiatra de trincheras, o sea que estoy en las trincheras con los pacientes, con lo cual todo lo que voy a hablar es parte de mi trabajo clínico y algunas cuestiones relativas a reflexiones teóricas de lo que hacemos, ¿de acuerdo? Agradecerles a todos ustedes que estén aquí y espero que lo que voy a presentar tengo el deseo de que contribuya a transmitir mi visión de cómo abordamos la problemática de trastornos graves de personalidad y con personas con serias heridas emocionales, una visión un tanto particular que les voy a presentar de nuestra forma de trabajar, que incluso espero que les pueda ser útiles a ustedes como profesionales e incluso me atrevería a desear, si me permiten, que también les pueda ser útil a nivel personal, porque sé que esta forma que voy a plantear a muchas personas también les hace reflexionar y les puede resultar útil en su día a día. Quizás eso es demasiado ambicioso, pero he dicho con humildad y pretendiendo que reflexionen en profundidad sobre lo que les voy a contar. Bien, voy a hablar de varias cosas que contiene mi presentación y quiero desgranar el título, ¿no? Cuando hablamos de tratamiento, hablamos de distinto tipo de intervenciones y en este distinto tipo de intervenciones la presencia de lo integrador es muy necesario porque en ocasiones vemos pacientes seriamente perturbados en los que la necesidad de utilizar psicofármacos en una primera fase de tratamiento a veces es absolutamente necesario, aunque posteriormente, a medida que avanza el tratamiento, precisamente con estos enfoques tan centrados en la psicoterapia, lo que permiten, y eso hay datos empíricos que lo justifican, lo que permiten es disminuir tanto el número de fármacos que los pacientes toman como las dosis, sustituyéndolo por entrenamiento psicológico, entrenamiento en psicoterapia. Y el concepto de trauma psicológico, simplemente quiero decir que con lo que nosotros nos encontramos y con lo que los dos ponentes anteriores, el doctor de Paul, ¿no?, y la doctora Torbay, han presentado, lo que nosotros tratamos son aquellos pacientes por encima de 15 años, preferentemente mujeres, y que han tenido serios maltratos y abusos en su infancia, tanto maltratos físicos como abusos sexuales, y que han construido una personalidad desestructurada en la que el trauma psicológico del que han hablado los dos ponentes anteriores se ha producido en la más tierna infancia, pero lo grave es que sigue presente en el aquí y en el ahora del día a día, y también lo más dramático es que en caso de no ser tratado va a condicionar el futuro de esa persona. Quiero hacer hincapié en esto que va a ser uno de los ejes nucleares de mi intervención.
que es el concepto de utilizar en plural personas. Porque, aunque nos refiramos a las personas que han sufrido malos tratos, como pacientes, como personas, quiero hacer una primera aproximación al marco teórico que inspira nuestro modelo de práctica psicoterapéutica, que es un modelo sustentado en lo que denominamos el self múltiple, que luego vamos a hablar con más detalle. Es decir, y aquí hay una primera invitación a todos ustedes. Si bien todos sabemos que tenemos una identidad única, que somos aquel, como decía aquel psicoanalista francés, Didier Rancière, decía, ¿quién soy yo? ¿Qué es el self? ¿Qué es el yo? Dice, es todo aquello que está de la piel para adentro. Bueno, pues todos ustedes saben perfectamente quiénes son, espero que todos lo sepan. Si no, preséntense unos a otros para aclararse. ¿De acuerdo? Pero en ese saber quiénes son ustedes, he visto que muchos de ustedes se han sonreído y hay en ustedes también individuos bienhumorados, hay individuos sensibles al buen humor, hay gente con ganas de reír. Alguno esta mañana, cuando se levantó, probablemente se levantó somnoliento, quizás porque durmió mal o ayer estuvo de juerga, pero quizás simplemente estaba somnoliento. Los hay que nos levantamos con el pie izquierdo y nos levantamos como de mal café hasta que tomamos café. Luego depende de con quién te encuentres para desayunar. Puede haber un compañero en el desayuno que sea un compañero agradable y saque lo mejor de ti y tengas un desayuno con un diálogo estimulante y saque de ti, bueno, pues esta parte tuya que ya de por la mañana está abierta a un diálogo enriquecedor y constructivo, o puede ser que si aún no te has tomado el café y te has levantado con el pie izquierdo, te toque un pesado en el desayuno que no te hace más que hablar y tú no le quieres escuchar y estás deseando mandarle a la porra. ¿Cierto o no? Es decir, todos ustedes que se conocen y que tienen una identidad única de piel para dentro, son a su vez múltiples. Tienen distintas formas de manifestarse y de ser. Y este va a ser un eje que va a centrar bastante mi exposición, por eso me paro un poco en ello. Bien, por graves heridas emocionales quiero hacer una pequeña distinción artificiosa. En psicotraumatología se entiende traumas con T mayúscula aquellas experiencias traumáticas como, por ejemplo, las que hemos tenido ocasión de escuchar ayer de forma... acabo de sentir un estremecimiento en mi piel al recordarlo, ¿saben? Porque lo que hemos escuchado ayer es estremecedor. También lo que escucho a lo largo del día a día de mi trabajo, de mujeres abusadas sexualmente desde los 5 años hasta los 12 por su tío. Me acuerdo de Adela. Su padre era emigrante en Alemania y ella quería ver a su papá. Pero la única forma que tenía de ver a su papá era tolerar la violación que su hermano gemelo, su tío, estuvo practicando con ella de los 5 a los 12 años. El daño psicológico de aquella mujer era de un dolor, de una brutalidad y con unas consecuencias en su estructura psicológica que nos llevó mucho tiempo conseguir que mejorara. Mejoró, ciertamente, pero nos costó mucho trabajo. Evidentemente Adela tenía un T grande, un trauma grande, como no. Cualquiera de nosotros tenemos sensibilidad para darnos cuenta. Pero en psicotraumatología hay otro trauma que es el trauma T pequeño.
Y si dijera, ¿quién de ustedes ha sufrido un trauma T pequeño? Que levante la mano. No lo voy a preguntar para no forzarles a ustedes a que todos tengan que levantar la mano, porque si les vale de algo, ya la levanto yo por ustedes, porque yo he tenido varios traumas pequeños, a lo mejor alguno grande también, pero pequeños les garantizo que varios, más de uno. Muchos traumas pequeños pueden hacer tanto daño como un trauma grande. Y gran parte de las cosas que voy a decir, que estamos haciendo mención siempre, cuando hablamos de psicotraumatología, grandes víctimas, grandes abusos infantiles, yo que he tenido traumas pequeños y que he sido herido en mi infancia, siento cierta sensibilidad hacia todos aquellos que no han tenido traumas grandes y han tenido traumas pequeños. Entonces, por solidaridad, quiero decir que parte de las cosas que voy a decir también se aplican a los que hemos vivido traumas pequeños. Bien, aquí no veo nada, pero bueno, ya hablaremos. Esto tiene que ver con la espiritualidad y con el tema de algo que hablaremos luego con más detalle. Bien, solo quiero dedicar un par de minutos a explicitar desde dónde hablo. Yo llevo más de... ¿Saben? No me apetece decirlo. Muchos años. Si les vale, yo me quedo mejor diciéndolo así. Llevo muchos años trabajando con modelos integradores de psicoterapia. Durante un tiempo fui un hereje en este país en el tema de la psicoterapia porque mezclaba cosas que en aquella época no se mezclaban, mezclaba psicoanálisis con terapia cognitiva y mezclaba psicodrama con técnicas conductuales y me decían, este tipo hace cosas muy raras. Y me tuve que marchar de España. Me marché al Guy's Hospital a Londres y allí me entrené en psicoterapia cognitivo-analítica porque encontré un nicho donde había herejes como yo que hacían cosas raras como yo y entonces me sentí que formaba parte de un grupo de heréticos. Esto de encontrar un grupo de heréticos tranquiliza mucho, ¿eh? O sea, se lo digo de verdad. Y bien, he trabajado con pacientes, pero no solo mujeres maltratadas. He de decir que, aunque el abuso físico y sexual es menos frecuente en el hombre, especialmente el sexual, el físico es muy frecuente, también he trabajado con hombres con historias de abuso sexual en su infancia. Pero también, desgraciadamente, durante una época muy larga de mi vida, colaboré con la Asociación de Víctimas del Terrorismo y trabajé con víctimas tanto directas como indirectas del terrorismo, y quizás por mi especialización en trastornos graves de personalidad, siempre a demanda de la Fiscalía o de la Judicatura, nunca a demanda de la abogacía de parte del abogado defensor, exclusivamente por demanda del fiscal o del juez, he participado en peritaciones de casos penales como asesinos múltiples, violadores, etcétera, y tengo la suerte profesional de haber evaluado también esa otra cara de la historia. Bien, pero vamos de nuevo al concepto de multiplicidad. ¿Qué tal ustedes y sus máscaras? Tienen varias, ¿verdad? Tienen una identidad nuclear, pero luego tienen un juego de máscaras en función de con quién estén, en dónde estén. Hay varias partes en ustedes, como hemos dicho antes. Y esta visión de las múltiples partes del self es una visión tremendamente enriquecedora para comprender lo que yo les quiero transmitir. Esto lo encontré ayer en Internet después de lo impresionante y doloroso que fue lo que tuve ocasión de escuchar ayer. Realmente estremecedor. Y esto es también algo
que lo pongo recordando lo que vi ayer. Mi historia de sufrimiento es solo una parte de mí. No soy todo yo. Es solo una parte de mí. Una parte de mí que puede estar muy presente en mi vida, que puede amargarme mi vida, que puede condicionar mi futuro. Pero el verlo así, como una parte, nos da la gran posibilidad de saber que hay otras muchas partes y que nuestro trabajo consiste en minimizar esa parte, su presencia, su influencia presente y su influencia futura, y hacer crecer otras partes o hacer que aparezcan otras nuevas partes que le ayuden a vivir a la persona. Como dice Marshall Linehan en su modelo de terapia dialéctico-conductual, ayudar a que personas que han sufrido tanto consigan mejorar para poder llevar una vida que sea digna de ser vivida. A veces, cuando te preguntan, ¿y me curaré? ¿Desaparecerá todo mi sufrimiento? Yo no lo sé, a veces no puedo contestar que sí radicalmente, pero sí les puedo contestar que espero poderte ayudar a que puedas llevar una vida que sea digna de ser vivida. Y me parece que es una respuesta bastante útil. ¿Quién más soy? ¿Qué otras partes hay en mí? De las personas que hemos visto allí, hay la luchadora, la creyente, la amada por su familia, pero también la divertida, la responsable, puntos suspensivos. Y en pacientes que podemos ver, cuando evalúas estas distintas partes del self, en mujeres que han sido violadas, maltratadas, hay una parte que es la parte de víctima, la parte abusada, dañada, humillada, pero a veces eso no la permite ver a ella otras partes que hay. Y cuando en una entrevista con una paciente tan dañada consigues una mirada cómplice de empatía y consigues hablar de algo que ha pasado en la vida cotidiana y le arrancas una sonrisa, estás despertando otras partes que hay en ella que la atan a la vida. Y en eso consiste parte del tratamiento, hacer que vaya minimizándose y ocultándose la parte cargada de dolor y que el terapeuta sea capaz de ir promoviendo la aparición de otras partes que están asustadas, escondidas, y otras muchas que no han tenido la oportunidad de desarrollarse. Por lo tanto, desde esta perspectiva que les hablo de la multiplicidad del self, la identidad está compuesta de distintas subpersonalidades o partes del self, que se han ido desarrollando a lo largo de la vida del individuo, que tienen una clara interrelación entre ellas y que el nivel de integridad, coherencia, armonía y diálogo es directamente proporcional a su salud. ¿A qué les suena esto del diálogo? ¿Ustedes hablan consigo mismos? ¿Ustedes hablan con sus distintas partes? Esto de que a veces te quedas como mirándote y dices, pero pareces tonto, ¿no? U otras veces te dices, esta situación me da un miedo. ¿Qué hago yo aquí en la Universidad de la Mística hablando de estas cosas? Pero me cachis en la mar, tío, venga, adelante que tú puedes, ¿no? Me digo yo a mí mismo aquí en este contexto, por ejemplo. Todos tenemos este diálogo. Tenemos una multiplicidad, y esto es un concepto muy bonito de Hermans y de todo el grupo constructivista que se llama el self dialógico. El self dialógico, el self
está lleno de distintas partes y cada una de esas partes tiene un discurso, tiene un diálogo interno y a veces pueden haber diálogos entre ellos, pero luego vamos a darle más vueltas a esto. Bien, vamos a ver qué influencia tiene esto del trauma en la realidad intrapsíquica, y solo quiero ver nada para que vean una representación gráfica traída de Onno van der Hart. Teóricamente, en una persona normal hay toda una serie de procesos evolutivos que tienen que ver con la vinculación, el apego, el juego y las respuestas nucleares de lucha, huida o paralización, y todo parece que puede desarrollarse en una persona armónicamente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando lo que está presente es el trauma? Cuando lo que está presente es el trauma, esa armonía en el desarrollo de las distintas partes del self empiezan a aparecer separadas, desintegradas, desconectadas. Y es lo que Onno van der Hart llama las pans y las pes. Lo que Onno van der Hart, en su teoría de la disociación estructural de la personalidad fruto del trauma, habla de las múltiples partes del self. Yo, que he tenido la oportunidad en mi vida, que agradezco profundamente, de haberme formado durante un pequeño periodo con Onno van der Hart y de haber tenido el privilegio de compartir con él discusiones sobre algunos aspectos teóricos en los que Onno van der Hart decía que el modelo que más se asemeja a su planteamiento de la disociación estructural de la personalidad es el modelo de los múltiples estados del self de la teoría cognitivo-analítica. Por esto lo traigo aquí, porque esta visión de las partes sanas, las partes enfermas y su interrelación es algo compartido por el modelo de la disociación estructural y por el modelo cognitivo-analítico. Permítanme que les pregunte, ¿tienen ustedes partes sanas, enfermas y medio pensionistas? Sí. Lo digo porque están todas aquí, es por saber si esto también nos corresponde a todos los que estamos aquí, porque esto no solo corresponde a las personas con disociación estructural terciaria de la personalidad. No, esta concepción del self múltiple nos permite comprendernos a nosotros mismos así. Todos tenemos nuestras partes buenas, malas y alguna que otra turbia. Unos más y otros menos, pero no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Bien. Con lo cual, cada una de estas partes lo podemos complicar un poco. Cada una de las partes anteriores, fíjese todas las que hay, todas las que hay. Pero cada una de ellas, cuando se pone en funcionamiento, una parte del self, se pone en funcionamiento porque tiene una meta, un objetivo, y hay una serie de cuestiones por medio. Se pone en funcionamiento porque tiene una serie de intenciones y motivaciones. Y se pone en funcionamiento y empiezan a aparecer una serie de atribuciones, asunciones, etcétera. Y con frecuencia eso lo que sucede es que se produce un cambio en esta parte, ¿no? Es decir, imagínense que yo estoy actuando con una parte mía, quiere resultar un profesor o un ponente que esté dando una ponencia interesante y veo que todos ustedes, lejos de prestarme atención, como lo están haciendo, y se lo agradezco, estuvieran unos bostezando, otros tomando notas, otros mandando mensajes con el WhatsApp. Esto es lo que suele pasar en las facultades, ¿verdad? Tienes los alumnos dando clase y están todos con el WhatsApp y dices, yo, una de dos, soy malísimo como profesor, o estos son una pandilla impresentables. Total, que en función de lo que ustedes hagan y en función de lo que yo esperaba que sucediese,
yo voy a mantener mi estado mental o voy a cambiar. Es decir, estos estados mentales y estas partes del self van cambiando de unas a otras. Con lo cual, ¿cómo podemos entender la curación desde esta perspectiva de la multiplicidad? Desde esta perspectiva de la multiplicidad del self, el tratamiento va dirigido a la restauración de las partes del self dañadas emocionalmente, a su reconocimiento y a su encapsulado. El pasado está siempre ahí. Hay algunas teorías actuales que dicen que se pueden borrar los recuerdos. Algunas investigaciones actuales muy recientes hablan de que se pueden borrar recuerdos. De momento yo no he llegado a esos límites. Lo más que puedo hacer es ayudar a encapsular recuerdos traumáticos y a desactivarlos emocionalmente y a desconectarlos de otras partes para permitir que el sujeto pueda vivir. ¿Con qué objetivo? Con que las partes lesionadas generen la menor interferencia en la vida actual del sujeto y, sobre todo, permitir una expansión y desarrollo de las partes sanas. ¿Y con qué meta? Promover el desarrollo de las partes nuevas que puedan ir surgiendo, como, por ejemplo, la de un self espiritual, del que luego tendremos ocasión de hablar. De nuevo, si me permiten, si piensan en cualquiera de ustedes, si pensáis en vosotros mismos y pensáis en términos de esos traumas T pequeño que todos hemos tenido, mejorar como personas y evolucionar como personas consiste en que esas partes T pequeñas sean cada vez más pequeñas y que seamos capaces de activar otras partes más adaptadas, positivas, o dejar que surjan otras partes más creativas que nos permitan ser más creativos o lo que fuere. Bien, voy a pasar rápido con esto, ¿no? Porque tengo. El modelo clásico del tratamiento de Onno van der Hart describe la estructura terapéutica de los pacientes con grandes traumas. Lo describen siempre en fases. A veces uno se encuentra terapeutas que reciben a pacientes con grandes traumas y casi que enseguida le preguntan, bueno, cuénteme usted qué es lo que le pasó, cómo fue la escena traumática. Y claro, le tienes que decir a los terapeutas en entrenamiento, le has de decir, espera, ya hablarás del trauma, ya hablará la persona del trauma cuando ella esté en el momento para poder hablar del trauma. Primero acógele, primero haz que recree contigo una relación terapéutica sana, contenedora, donde podamos estabilizar los síntomas de tanto dolor con que viene. Luego hay una segunda fase donde nos metemos con los recuerdos traumáticos y luego otra tercera fase de integración. Un poco por ver los componentes de las distintas fases, simplemente quiero hacer hincapié que la superación a la fobia del apego, a la pérdida del apego y al establecer una relación de confianza con el terapeuta es básico. En psicoterapia en general, pero con personas con grandes traumas en particular, con personas que les han dañado fundamentalmente la capacidad de confiar en el otro, el terapeuta tiene un reto por delante clave, que es como dejar los brazos abiertos y solo mostrarle al paciente su disposición a acogerle a medida que él quiera ir acercándose. No se trata de decir, mira, tú eres el paciente, yo estoy aquí para acogerte, ven y déjame que yo te coja. No, porque hay pacientes que tienen fobia al apego, tienen fobia a hacer eso porque han sido muy dañados.
y se mantienen muy lejos. Y es como que yo recuerdo una paciente, lo que voy a contar es literal, literal, hace muchos años. Recuerdo una paciente que estuvo 3 meses con 2 sesiones a la semana de 45 minutos insultándome los primeros 40 minutos. Usted lo que quiere es que yo me quede para sacarme el dinero. Usted es un estafador que quiere un paciente más. Yo no tengo ningún motivo para confiar en usted. Yo soy uno más para usted. 3 meses, 2 sesiones a la semana. Y los últimos 5 minutos los dejaba para decirme solo, bueno, hay algunas cosas que me han pasado que a lo mejor algún día se las cuento. Estuvo 3 meses esperando a que yo, que estaba con los brazos abiertos dispuesto a acogerla, estuvo 3 meses esperando a ver si yo era un terapeuta que le ofrecía la suficiente confianza, por un lado, y otra cosa, si era un terapeuta capaz de resistir su destructividad, capaz de soportar la destructividad que ella tenía. Tengo que decir que me costó, Tengo que decir que me costó. Que hubieron, si me permiten, hubieron algunas partes mías que también dijeron alguna cosa que yo me la callé como buen profesional. Pero alguna parte mía también le dio alguna contestación que, en fin. Con lo cual, en esta primera fase, saber esperar a que se construya una relación en una persona tan traumatizada es especialmente difícil, porque muchas veces están muy distantes, no quieren, y hay que respetar eso, ¿vale? Hay una segunda fase que es ponerse a trabajar más con los recuerdos traumáticos y una tercera fase de integración. Pero yo quiero hablar de mi libro, quiero hablar de mi forma de ver las cosas, no las de Onno van der Hart. En nuestra perspectiva de múltiples partes del self, lo que sucede es que lo entendemos de forma relacional. No solo es que yo tenga múltiples partes del self, es que tú también las tienes. Y mi relación contigo, si me permites que te señale, ¿verdad? Mi relación contigo no es de absoluto a absoluto, sino hay una parte de mí que se relaciona con una parte de ti. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. A continuación vamos a dedicar esta última parte de la exposición a esta complejidad de la interacción interpersonal. ¿Se sienten identificados ustedes con esta diapositiva? No lo digo porque esto no solo es para personas traumatizadas, ¿sabe? Este lío de las relaciones interpersonales es el día a día, ¿no? Ayer, antes de ayer, ¿quién no ha tenido una cosa de estas, así, una mezcla de tu mente con la mente del otro, que ni tú te sabes explicar ni el otro te sabe entender, y hay una mezcla difícil? Bueno, pues esto es para andar por casa, ¿eh? Nuestra fase de tratamiento integrado tiene algunas modificaciones con respecto al modelo de Onno van der Hart. En nuestro programa de entrenamiento, sistemáticamente, tanto los terapeutas como los pacientes, en la primera fase, tienen un entrenamiento en técnicas de mindfulness, en técnicas de meditación. Lo primero que uno tiene que aprender a hacer es a serenarse, a calmar la mente, a aprender técnicas que ese burbujear emocional lleno de sufrimiento y de dolor, podamos aprender a aquietarle con técnicas que hoy sabemos que son muy efectivas, y lo sabemos por estudios en los que se aplicó este tipo de técnicas en personas traumatizadas, como fue la DBT. Intervenciones en la primera fase para conseguir la seguridad y regulación,
Pero una de las variaciones de nuestro modelo terapéutico es que tenemos una segunda fase en la que hay un marcador estratégico que llamamos la función reflexiva, la cognición social. Entre nosotros tenemos a Guillermo de la Hera, uno de los especialistas en este país en cognición social y en evaluación de la cognición social. Y si yo no soy capaz de autoobservarme, si no soy capaz de ver esa multiplicidad y complejidad que hay dentro de mí y pensar en mí en términos de diferentes estados mentales que se relacionan con el otro, que a su vez tiene distintos estados mentales, si yo no soy capaz de ver eso, no puedo abordar el trabajo con el trauma psicológico. El trauma psicológico solo se puede abordar cuando la función reflexiva ha sido lo suficientemente trabajada y potenciada para ser capaz de autoobservarse y observar la relación con el otro. Y esto cada vez tenemos más investigación sobre ello. Luego tenemos otras dos fases que no vamos a hablar de ello, simplemente me voy a quedar en una exposición del modelo de lo que estamos haciendo. Con lo cual hay un concepto que los psicopedagogos, los dedicados a la educación, maestros, profesores, psicopedagogos, conocen muy bien, que es el concepto de la zona de desarrollo proximal de Vygotsky, que dice algo así como: no le enseñes nunca nada al niño que no esté casi a punto de hacerlo él por sí mismo, y solo ayúdale a que haga eso que casi está a punto de hacer para que él desarrolle sus potencialidades. Aplicado esto a la psicoterapia, lo podemos aplicar a estos dos conceptos. Nunca le digas nada a un paciente que tenga un nivel de complejidad que no sea capaz de entenderlo. Es decir, nunca trabajes por debajo del nivel de complejidad de la función reflexiva. Y segundo tópico, derivado también de este modelo de la ZPD de Vygotsky, el concepto de ventana de tolerancia emocional de Pat Ogden. Hay dos umbrales en la activación emocional. Por encima de un umbral, cuando uno está excesivamente hiperactivado emocionalmente, no entiende nada. Oiga, no se piensen ustedes que estoy hablando solo de pacientes, estoy hablando de todos ustedes. Cuando estamos, y de mí también, y de Maribel, no te pienses que de ti también, Cuando estamos un poco encendidos, un poco enfadados, ¿discutimos bien? No, porque cuando estás muy activado emocionalmente, ¿sabéis lo que pasa? Que se estrecha y disminuye la función reflexiva. ¿Y qué es lo que pasa con el umbral de abajo? Cuando estás muy frío, contenido y sin ninguna repercusión emocional de lo que hablas. Que son todo palabras vacías que no sirven para nada. Esto es de lo poco que yo conseguí entender a Lacan. Lacan dijo que estos son palabras vacías. Más allá de esto no entendí más a Lacan. ¿Tú te pasó a ti también? Algo así. ¿Sabes? Más allá de lo de las palabras vacías de Lacan, no comprendí nunca nada más. ¿Vale? Bien. Con lo cual, el posicionar al individuo en un lugar de metaobservación para incrementar la conciencia reflexiva, algo que llamamos un lugar de observador externo, de testigo, de posicionamiento mentamental, lo que usted quiera, es absolutamente necesario para poder trabajar en un nivel de trabajo más complejo. Bien, esto
yo lo he descrito en un artículo publicado recientemente en la revista de Mentalización como algo que he denominado un proceso de auto y heteroobservación relacional y contextual. Verán ustedes en qué consiste. Este señor de aquí arriba, que es el observador, son todos ustedes observándose a sí mismos, observando la función de su mente, observando sus distintas partes, cómo funcionan, cómo se relacionan, cuál es el funcionamiento mental, y es lo que se llama un observador externo del funcionamiento de mi mente. Pero no solo eso, yo tengo que aprender a cómo funciona mi mente y cómo funciona la mente del otro y cómo funcionan los procesos relacionales. De tal forma que ponemos aquí subpersonalidades del paciente, pero, oiga, ustedes mismos no pongan pacientes, subpersonalidades del paciente o subpersonalidades de cada cual. Pónganles nombre. A nadie se le va a preguntar, pero pónganles nombre. ¿Qué distintas partes hay de ustedes? ¿Cómo las llamarían? Y el otro, tu pareja, quien sea, ¿qué partes tiene el otro? Y en este caso, por ejemplo, y aquí voy a hacer una pequeña intervención que puede suscitar reflexión luego, el victimario, el agresor. El agresor, decía el anterior ponente, que es también un enfermo. Pero antes que un enfermo, es también una persona humana. Y es también una persona con múltiples partes. Probablemente esta parte de el adulto maltratador sea mucho más grande que eso y ocupe una gran parte de su mundo interno. Pero mire, yo que he evaluado asesinos, he evaluado violadores, he evaluado maltratadores, les puedo decir que hasta el mayor de los asesinos tiene su parte rescatable como ser humano. Y eso es algo que tenemos que ser capaces de ver. El asunto es, voy a darme un poquito más de prisa, el asunto es que nuestro modelo de trabajo tiene un modelo de trabajo tremendamente complejo y es ¿quién de ti habla a quién de mí? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y esta es una de las invitaciones que yo les hacía al principio de mi conferencia, que pueden ustedes utilizar en su vida cotidiana, en sus conflictos con las personas de su entorno. Nunca piensen que se cabrean ustedes en su totalidad con otra persona con quien se cabrean en su totalidad. ¿Qué parte de mí se enfada con qué parte de ti? ¿Y qué podemos hacer para poder dialogar y dar paso a otras partes que hay en nosotros que sean capaces de resolver este conflicto que tenemos? Y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer en psicoterapia. Bien, voy a ir terminando haciendo una pequeña reflexión acerca de la religiosidad y de la espiritualidad. Esto es de cosecha propia, pero yo estoy aquí para hablar de cosas de cosecha propia, si ustedes me lo permiten. Que les guste o no, les sean útiles o no, eso ya depende de cada cual. Espero que les sea útil. A mí me ha sido útil verlo así. Hay personas que tienen una parte de religiosidad, y una parte de religiosidad que hoy en día sabemos que está relacionada con un mejor pronóstico de la psicoterapia en personas traumatizadas. Y eso es investigación empírica. Eso no tenemos que discutir si esto es verdad o no.
en las guías de la Asociación Americana de Psicología se recomienda sistemáticamente la evaluación de los aspectos espirituales y religiosos y adaptar la psicoterapia a los aspectos espirituales y religiosos, porque se sabe que eso favorece generalmente una mejor evolución de la terapia. Luego, si eso es así, empíricamente es así, tenemos que hacerlo. Pero tenemos que entenderlo un poco y yo les voy a explicar cómo lo entiendo. Verán, yo entiendo que la religiosidad puede ser también una parte de uno mismo. Una parte de uno mismo porque le hace a uno formar parte de otro grupo, tener una serie de normas, tener una serie de reglas, de creencias en un Dios, en otro o el de más allá. Es una parte de mí que juega un rol dentro de mí que yo puedo identificar, es mi parte de cristiano, o es mi parte musulmana, o es mi parte budista. Pero si se dan cuenta hay una diferencia, y es que la periferia de la religiosidad, de esta parte religiosa, está hecha en una línea de puntos, porque yo quiero explicarles qué es lo que yo entiendo por espiritualidad. Y si me permiten, lo voy a explicar también con algún comentario personal. La espiritualidad es algo que infiltra totalmente lo que uno es y llena todo lo que uno es como ser humano y baña a todas las otras partes y las da una connotación diferente al niño, al jefe, al investigador. Cuando uno ha descubierto esa espiritualidad, es algo que infiltra su forma de ser y de entender la vida e infiltra e influye en todas las otras distintas partes que hay en ti. Y saben, si me permiten, yo les digo que esto es de cosecha propia, porque es de cosecha propia relativa, porque yo fui poco espiritual hasta hace bien poco, hasta que empecé a tratar y a trabajar con técnicas de meditación y hasta que empecé a utilizar la meditación y a descubrir el camino de la meditación. Y eso me hizo descubrir muy tarde en mi vida el camino de la espiritualidad y me permitió descubrir mi parte espiritual que infiltra todo lo que soy, que toca todas las otras partes que hay en mí y que me permite relacionarme con los demás desde una comprensión de contacto humano universal, de conexión universal con el otro, porque el otro, si es espiritual o si no lo ha descubierto, también está ahí, es lo que te permite ese contacto compasivo, que antes se ha hablado de ello. Y ese contacto compasivo con el otro solo se entiende cuando uno ha descubierto esa espiritualidad dentro de uno mismo. Bien, ¿tengo tiempo para terminar? Muy poco. Es que solo quiero terminar con una cuestión, y es que quiero terminar con un comentario en relación a que esto de la neutralidad, trabajando con pacientes tan difíciles, no es posible. Y además, como tenemos aquí a nuestro amigo Joaquín, profesor de la Universidad del País Vasco, yo les voy a contar a ustedes un problema que tuve en uno de los másteres en el País Vasco. Tú fíjate qué cosa se me ocurrió a mí plantear, hablando de los valores del terapeuta, ¿de acuerdo? Los valores del terapeuta y de sus principios morales e ideológicos, si pueden ser incompatibles a la hora de trabajar con determinado tipo de pacientes o de clientes. En aquel máster había, estoy hablando de hace 20 años, Joaquín,
Y hace 20 años, en aquel máster había 2 capitanes de la Guardia Civil, psicólogos, y había un sector de 3 o 4 personas de grupos abertzales. Y entonces se me ocurrió a mí la brillante idea de si un terapeuta abertzale podría tratar a una víctima de un acto terrorista o viceversa. Joder, se montó un patín de cuidado. O si una psicóloga de la Asociación Provida puede tratar a una adolescente que quiere abortar. Es decir, hay a veces cuestiones de valores morales, de principios ideológicos del terapeuta que le dificultan la posibilidad de tratar determinado tipo de pacientes. Y eso es inevitable, con lo cual simplemente quiero decir que hay una labor que a los terapeutas a veces nos queda por delante. Hay algunos psicólogos en este país especializándose en ello, y es el terapeuta como testigo del dolor y facilitador de la reparación en el reencuentro entre víctimas del terrorismo y terroristas para alcanzar una paz social aún no alcanzada en este país, y que el proceso que nos queda por delante es un proceso de diálogo entre víctimas y victimarios, entre víctimas y agresores. Y este es un proceso muy difícil que no se puede hacer sin la espiritualidad, sin la bondad y sin la capacidad de perdonar. Muchas gracias y nada más. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos, por transmitirnos también cosas tan importantes que necesitamos saber los terapeutas que estamos día a día delante del dolor humano, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta, comentario? Ahí. Esta pregunta no sale de un ámbito terapéutico, sino de una práctica dentro de la vida eclesial. Yo soy sacerdote y hay personas que se me acercan para consultarme o para la confesión, y tenemos como dos tipos de conversaciones distintas con las personas. Para simplificar, una es como la confesión. Una persona se acerca por un tema moral y se acerca para hablar sobre ese tema y para que uno le pueda ayudar en su vida cotidiana sobre ese tema moral. Y la otra sería más como un acompañamiento espiritual que requiere de varias sesiones. Y me ha ocurrido que muchas veces piden confesión y lo primero que dicen es que han tenido un trauma de la niñez y que han sido abusados sexualmente. Y después de dedicarle un buen tiempo para decir eso, pasan directamente a la situación actual. A veces uno, por la práctica y el tiempo y por las limitaciones, uno no ve una conexión exacta entre el pasado remoto de hace 20, 30 años y lo que está pasando allí, y tampoco le ve uno motivación a la persona a veces para explorar más a fondo lo que pasó en el pasado. Entonces la pregunta es, uno con esas señales que recibe de las personas, uno cómo sabe si la persona solamente quiere resolver su problema actual, cotidiano de confesión, o si necesita realmente una ayuda en lo anterior y profundizar en lo anterior, o sea, un acompañamiento espiritual y de pronto una búsqueda de un terapeuta que haga la parte psicológica.
Yo no sé si esa pregunta está fácil o... Sí, bueno, no es fácil la respuesta. La pregunta yo la entiendo, pero la respuesta es un poco complicada. Le voy a responder en dos niveles diferentes. Hay algo que los médicos juramos cuando nos graduamos como médicos y que se llama el juramento hipocrático, que no el juramento hipócrita, que eso daría para mucha discusión. En el juramento hipocrático hay uno de los puntos que dice primum non nocere. Siendo usted sacerdote, no se lo traduzco. A los demás, primero, no hacer daño. Con lo cual, lo primero que te tengo que decir es a ti y a todos los terapeutas que he tenido ocasión de entrenar en mi vida, cuando tengas la sensación de que te han contado algo que supera tu capacidad de manejo, que te angustias y que no sabes muy bien cómo manejar, sé honesto contigo mismo, no te dejes llevar por la pasión de querer ayudar y acepta tu limitación y remite al paciente a un profesional o a alguien que sepa de eso. Ese es el primer nivel donde querría responderte, pero te voy a responder en otro nivel, que a lo mejor no gusta mucho a algunos de los presentes. Yo tuve la fortuna de formarme en Inglaterra, como he mencionado antes, y en Inglaterra hay una figura que se llama el counselor. El counselor es el consejero protestante, el consejero espiritual, el consejero de problemas de la vida cotidiana, muy vinculado a la Iglesia anglicana. Y en Inglaterra la psicoterapia no solo está en manos de psiquiatras y psicólogos. La psicoterapia está en manos de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, médicos de familia, enfermeras, counselors, de todo aquel que haya hecho un entrenamiento adecuado en psicoterapia. Y cuando uno ha hecho un entrenamiento adecuado en psicoterapia, sea cura o sea lo que sea, puede por lo menos intentar abordar este tipo de problemáticas. Yo, aparte de felicitarle por su exposición, quería preguntarle una cosa que siempre la he tenido en la cabeza y hasta ahora no he preguntado. A ver, ¿dónde estaría el punto de inflexión de ustedes como profesionales en ese proceso del paciente o de la persona afectada de algún trastorno? Cuando tiene una dependencia de estar con el profesional que le atienda, ¿no? En esa autocomplacencia que pueden llegar a tener algunas personas, o en el rechazo que tienen otras, ¿no? De que no, yo con una persona, con un profesional no quiero estar, ¿no? Puedo superarlo solo. Entonces, ¿dónde tienen ustedes ese punto en el que se desprenden de ese paciente dependiente cuando creen que ya no lo necesita, y hasta qué punto no crea eso un conflicto en el profesional, ¿no? De si lo estoy dejando en el buen momento y cómo lo hacen esto? No sé si me explico. Perfectamente, o yo al menos creo haberla entendido, y yo le voy a responder, y si no lo he entendido ya me dirá. Efectivamente, hay pacientes con los que se puede desarrollar una relación de dependencia con el terapeuta. También puede suceder que haya terapeutas que desarrollen una relación de dependencia con algunos pacientes. Las motivaciones pueden ser totalmente diferentes, pero no voy a entrar a matizar en eso. Cuando se convierte en un problema la relación de dependencia de un paciente con el terapeuta, eso pasa a formar parte del trabajo terapéutico, pasa a formar parte de qué es lo que está sucediendo aquí y ahora en la relación terapéutica entre tú, el paciente, y yo, el terapeuta, que parece que se está creando una simbiosis
en la que no eres capaz de despegarte de mí. Es decir, el problema que planteas lo convertimos en un tema de trabajo en psicoterapia. ¿Te he respondido? Perdón, yo quiero hacer otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando la parte dañada es esa parte reflexiva que necesitamos para autoobservarnos y pues empezar a incrementar esas partes sanas, esas partes nuevas? Sí. ¿Cómo se ayuda a esas personas? Abres una pregunta muy complicada y muy interesante. Te agradezco y solo te voy a responder de manera muy escueta. La función reflexiva puede funcionar a la vez como rasgo o como estado. Me explico. Puede haber habido una lesión muy precoz en el desarrollo del apego y haberse producido un apego muy desestructurante, muy desintegrador, que condiciona una estructura psicológica con un déficit de la función reflexiva que es muy manifiesto y que afecta a distintos estados mentales de la persona. Y eso es lo que llamamos un déficit de función reflexiva como rasgo que se mantiene a lo largo del tiempo y afecta a distintas funciones. Por otro lado, pueden haber déficits de función reflexiva que son estado dependiente. Me explico. Cuando antes ponía el ejemplo, cuando estoy muy enfadado, muy activado emocionalmente, lo que sucede es que baja mi capacidad reflexiva. Es decir, la función reflexiva es dependiente del estado. En ambos casos, tanto si es rasgo como si es estado, hay algunos a nivel internacional y alguno como yo que me encuentro implicado en este proceso, estamos desarrollando protocolos de intervención específicos dirigidos exclusivamente al incremento de la función reflexiva en personas con trastornos graves de personalidad que tienen dañado este sistema. Y ahí hacía mención antes de un artículo mío que si usted busca en Google, revista de mentalización y Mirapeix, ahí encontrará usted un artículo mío de este año, abril de este año, en el que hablo precisamente de este modelo de intervención tan específico para incrementar la función reflexiva. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Aquí. Un momento, espera un momento. Te dan micrófono. Primero, muchas gracias. Una persona que descubre una espiritualidad y que ve que sí, que le ayuda a estar mejor, más serena, a poder ir manejando las cosas suyas y que afectan a los demás, que intenta no hacer daño porque ve que la primera en sufrir eso es una misma, y va manejando las cosas que se le van haciendo, queriendo hacer las cosas cada vez mejor, viendo al otro también muy presente en su vida, intentando prestarle ayuda, intentando mejorar, pero después descubre que hay un montón de dolor en el mundo y entonces las noticias te bombardean y la gente sufre muchísimo y dices, y claro, yo centro la vida en intentar hacer las cosas mejor, en intentar no hacer daño, en intentar ofrecer un servicio, y lo otro te queda muy grande y te viene a desintegrar y te viene a introducir tristeza, y entonces dices, esta tristeza me va a interferir en mi forma de actuar, en mi forma de estar, en mi forma de sentir, de manejar, de actuar, y entonces eso ocurre. ¿Cómo intentar que todo esto no interfiera en las demás partes, como tú decías, de la persona, todo este sufrimiento que sabes que está y que te viene a veces hasta a dudar en la fe? Dices, es que no tengo
suficiente fe entonces y esto no lo sé. Dudas y te quedas como con un desconsuelo grande cuando ves que la gente sufre tanto en tantas realidades del mundo. Y entonces, claro, si te dejas llevar por esa tristeza, si te dejas afectar, si te dejas... Entonces, eso es lo que yo veo más difícil. No irte manejando en lo cotidiano, que eso, bueno, pues es una disposición, como si dijéramos, una disposición a hacer las cosas más o menos bien y a observarse uno a sí mismo y por qué he actuado así, cómo evitarlo y tal. Pero cuando ya te das cuenta del sufrimiento de otras personas, de otros colectivos, y eso como que viene a ocupar mucha parte de una misma a veces, sí, te desconcierta. Pregunta complicada y comprometida. No sé muy bien cómo responderle. Vamos a ver si acierto y le es útil a usted, a mí y a quien nos escucha. No aspiro a que nadie en esta sala salga de esta conferencia con un descubrimiento de una espiritualidad en él que le haga levitar como a un lama tibetano, ¿no? Y tampoco espero que de aquí salga nadie comprometido con la teología de la liberación, dispuesto a sumarse a movimientos revolucionarios para cambiar el sistema, a pesar de que uno pueda ser religioso y espiritual. Oiga, ser espiritual y a la vez mirar alrededor y sentirse triste por la basura que nos rodea es estar bien de la vista. Muy bien, pues nuevamente gracias, Carlos, y gracias a todos por vuestra atención y vuestras preguntas. Seguiremos nuevamente a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Sí, muy bien, me ha encantado. Me ha encantado Sí. la forma hipnótica de contar las cosas. Sí, ¿tú Está crees? muy bien el contenido y todo eso, sí. No sé cómo no haces hipnosis. Sí. Hipnotizas Yo aquí. estaba muy capturado, el auditorio estaba muy pendiente. Sí, y además la gente que viene aquí es que viene realmente porque quiere, le interesa, están motivados y además se han enganchado. ¿Te ha gustado a ti el planteamiento? Lástima que no tengáis más tiempo. Ya, pero bueno, ahora vamos a comer aquí.